¿Estamos llegando al final o ya estamos en el final de una campaña electoral? En blanco y negro, ¿qué sacamos de esta campaña? Destacable por el grado de polarización a la que llegamos. Destacable, digamos, negativamente, por Ya. supuesto, porque se ha dividido el país de una manera inédita. ¿Qué sacamos de esto? Sacamos, me parece a mí que las conclusiones son muchas, pero me gustaría destacar que ha habido un manejo aberrante del poder para hacer campaña, un abuso de los recursos públicos en beneficio del candidato presidente y sobre todo un tan mal precedente de utilizar y de burlarse de la ley de los ecuatorianos que es una grosería para la ciudadanía este tipo de actos, ¿no? Eso de un lado, ¿no? Y del otro me parece interesante los acuerdos históricos a los que se llegaron, me parece que son acuerdos inéditos también en la historia ecuatoriana, los movimientos sociales y el movimiento indígena se ha decidido por el apoyo a una candidatura con la que tienen serias diferencias, pero que los aglutina el peligro de saber que enfrente tienen un opositor que, lejos de ser un contendor simplemente político, puede ser una debacle institucional y republicana, me atrevería a decir. Ahora, en este asunto del respeto a la ley, como que se comenzó a trabajar en este irrespeto desde las más altas esferas del poder, tratando de justificar algunas cosas. Como en algún momento se dijo, por ejemplo, que las pensiones que se pagan a las madres para mantención de los hijos, producto de una relación y que luego se rompe, cada uno va por su lado, se dijo que era una institución arcaica. Y Y a mí me preocupa no solo eso, la violación de las altas esferas del poder de la ley, Alonso, sino algo que se está filtrando hacia la sociedad misma y es la apatía frente a esos actos de respeto a la ley. La sociedad empieza de alguna manera a refrendarlos, empieza a respaldarlos, empieza a no darlos por importantes. a Entonces, normalizar lo a anormal. normalizar lo anormal, la violación de la ley que no puede ser posible en una sociedad que se fundamenta en un contrato social, que es la ley elemental para que no nos saquemos los ojos para resolver los conflictos, pero se le está pasando por encima. Y a mí lo que me preocupa es que la sociedad entera empieza a naturalizar este tipo de abusos y a justificarlos de alguna manera. Hay mucha gente que dice, tienes razón. Hay mucha gente que dice eso, que tiene razón, y son los grandes medios de comunicación los que ayudan a difundir este tipo de ideas, porque no hay un respeto fundamental a eso que nos constituye como sociedad, que es la norma o es la ley, por ejemplo, que debe ser respetada, observada y seguida, porque en definitiva es un marco normativo legal que nos permite convivir como ciudadanos en un espacio en el que nos reputamos de iguales por lo menos. Pero esto demuestra que hay una estructura jerárquica que históricamente ha sido alimentada y que no ha podido ser del todo destrabada. Ahora, si bien en un momento determinado se quisieron pasar por encima el asunto este de las pensiones, pero a mí me parece mucho más grave, o también tan grave como lo uno es lo otro, el hecho de que el presidente dijo que no necesitaba pedir permiso para hacer campaña. Ese es otro de los abusos groseros y además tiene todo un gabinete ministerial en concierto para justificarlo, ¿no? Justificando eso, ¿no? Justificándolo, porque además es un presidente que no siempre da la cara al periodismo. Hemos visto muy pocas entrevistas frente a sus amigos probablemente porque no son muchos de ellos periodistas, importaron a un coach, a un motivador para que lo entreviste a él y a su esposa, entonces no le da la cara a la prensa y eso me parece que desdice mucho de su calidad intelectual y de su calidad de mandatario, porque no se enfrenta a quienes pueden ser de alguna manera los voceros de la ciudadanía y decía, tiene en concierto un gabinete intentando justificarlo por todos los medios y utilizando todas las leyadas y Hagamos artimañas una que... interrupción chiquita. Víctor Manuel Rodríguez saluda desde España y respalda la posición del panelista, dice. Continúa. Muchas gracias. Entonces, a mí me parece que se utilizan de nuevo los recursos públicos para ponerlos a los ministros, a los ministros, porque no va el presidente, en todos los sets de televisión para justificar abusivamente lo que el presidente no puede justificar.
Entonces encuentra a sus soldados y que son los que van a dar la cara y tienen que justificar lo injustificable por mandato de su presidente. Pero adicionalmente a eso hay un tribunal hay un tribunal electoral o el Consejo Nacional Electoral, hay un tribunal, la corte está, que está formada por 4 jueces, la Corte Constitucional, que también le dan la razón. Ese es otro de los elementos, porque fíjense que aquí se está prefigurando un autoritarismo rapaz muy a la extrema derecha latinoamericana y mundial. Están cooptándolo todo. La autoridad electoral cooptada, las autoridades de justicia cooptadas, las máximas autoridades que deben regentar el proceso electoral no dicen absolutamente nada y se han allanado más bien a todas las recomendaciones que ha dicho el gobierno, que me parece muy grave porque eso ha sucedido en apenas un año de gobierno. ¿Qué sucedería si le ampliamos el margen de maniobra y le damos mucho más tiempo? Esa prefigura de los autoritarismos de la extrema derecha latinoamericana y mundial me parece muy peligrosa porque hay un avance progresivo de estas extremas derechas que no tienen ningún límite para imponer sus formas de dominación y sus formas de gobierno. Y eso tiene su correlate, una degradación social, Alonso, que es también muy peligrosa. Porque lo que sucede arriba puede estar alimentado, puede alimentar lo que sucede abajo. Y cuando se contamina la sociedad de estas ideas violentas, de estas ideas que rompen con todo lo normativo y con todo lo que ha permitido que existamos como país, como república, como Estado, se empieza a romper, entonces vamos a llegar a grados de violencia inusitados como se han visto en otros países de Latinoamérica y del mundo también. Ahora, entra no en campaña, pero entra dentro del proceso de la campaña una posición nueva del primer socio comercial de los del Ecuador, que los Estados Unidos. Aquí en su momento el presidente lo secundó cuando impuso una tasa arancelaria del 22% a los productos que venían desde México, como muestra de su adhesión a las políticas de restricción que el presidente tuvo. ¿Qué pasará? Hay un espacio de 90 días que dice que se va a estudiar las nuevas tasas arancelarias y que se deja sin efecto el famoso 10% a todo el mundo. Pero nosotros, el Ecuador, ¿qué saca de estar a la cola de lo que el dueño del imperio, en este caso el señor Trump, diga? Eso es casi un poco histórico. Las derechas ecuatorianas se han acercado casi siempre a la autoridad del imperio, que es el presidente de los Estados Unidos, y que no es un actor ajeno al proceso electoral ecuatoriano. Me parece que es un actor, uno de los actores principales. Cercano. Muy cercano, por supuesto. Ahora, lo que hay una falsa creencia de que la proximidad con estos presidentes de los Estados Unidos, eso va a decantar en una serie de beneficios. Lo que no estamos viendo es que la política de los Estados Unidos, emanada del corazón del capitalismo y de las lógicas neoliberales de nuestra época, responden a una lógica, Bolívar Echeverría llama de la valorización del valor. No importa la gente, no importan los servicios, importa el capital reproduciéndose de forma infinita. ¿Qué garantía hay que haya proximidad de un presidente con otro si al siguiente día le van a poner tasas arancelarias? Porque no es un tema de amistad, Alonso, y esto hay que pensarlo mucho más profundo. Es un tema geopolítico en donde se está jugando la dominación de un país que a mi gusto es un imperio en decadencia. Su hegemonía se está resquebrajando y va a poner las imposiciones que debe imponerle al mundo, cueste lo que cueste, para lograr sostenerse de alguna manera. Es decir, en este proceso no importa la amistad, importa la supervivencia del más fuerte. Por supuesto, y ya digamos, los pensadores de la teoría de la dependencia en América Latina, por ejemplo, lo explicaron demasiado bien. El desarrollo de ellos se explica por nuestro subdesarrollo. Nosotros somos primarios exportadores porque ellos son los que industrializan toda nuestra industria prima. Entonces, nosotros estamos atados y tenemos economías relativamente dependientes frente a esos países mucho más grandes que
tienen la capacidad de devorarnos, y no importa que seamos países amigos, y no importa que Que el presidente sea muy amigo de él. no importa absolutamente nada, lo que importa es la lógica económica ¿Cuánto que está ahí gana? detrás, por supuesto. Es el capitalismo puro y duro, ¿no? El capitalismo puede devorar gente y no le importa sembrar miseria y pobreza para que otros tengan millones que resultan casi inverosímiles Insultantes en para un la tiempo. pobreza del resto, Por ¿no? supuesto. Y claro que aquí se dice que cuando en el norte les da tos, acá resulta pulmonía, pues, ¿no? Por las implicaciones que eso tiene. Por Pero supuesto. también hay una cuestión interesante que veo yo, por lo menos desde mi óptica, que hay un proceso, este momento de enfrentamiento, de confrontación entre los dos grandes poderes del mundo. Por un lado está los Estados Unidos, por otro está China, y esta posición de China obligó a que los Estados Unidos de alguna manera como que retrotraigan la idea inicial de la imposición de aranceles a todo el mundo. Sí, eso es sin duda una lucha geopolítica de gigantes por la hegemonía mundial, ¿no? Yo, digamos, de geopolítica sé bastante poco, pero lo que alcanzo a leer es que hay una disputa por el dominio del escenario político, económico y cultural, por supuesto, porque las lógicas económicas traen cambios culturales. Y bueno, va a ser una disputa que pueda durar durante muchos años y que pueda ser o muy blanda o que pueda ser muy cruenta. Ahora, en todo este proceso se desarrollan las elecciones en el Ecuador. Desde la visión, viendo las cosas que se van dando, las propuestas que se han hecho, y finalmente estamos a pocos días de tomar ya la decisión. ¿Cuál es la óptica que se tiene de esto? A mí me parece que mucho más allá de las propuestas, Alonso, yo creo que se enfrentan dos proyectos de nación distintos. ¿Ya? Un proyecto de nación de las élites, de las viejas oligarquías agroexportadoras, y un proyecto de nación que si no es, digamos, del otro lado, que si no ha logrado consolidarse como una apuesta claramente popular, porque nunca ha sido la Revolución Ciudadana una apuesta absolutamente popular, pero se ha movido dentro del espectro de las izquierdas. Me parece que entre esos dos proyectos de nación, lo que más le puede convenir a las grandes mayorías de este país, que son quienes se pelean por un pan y por el trabajo todos los días, es una apuesta que le dé garantías mínimas de poder reproducir su trabajo, de tener condiciones dignas, de tener elementos, digamos, condiciones elementales para reproducir su vida, ¿no? Que considere que los servicios sociales deben estar para todos, de que la educación, de que la salud, de que todos estos servicios básicos lleguen a la gente y sean de la gente, poner un Estado a funcionar para la gente y no un Estado funcional para las élites, como ha venido demostrando este gobierno con una serie de contratos dados casi que a dedo, y que demuestran la vocación del gobierno, ¿no? Que demuestra la vocación de las élites por cerrar filas, por manejar el Estado que lo habían perdido durante mucho tiempo, y que van a utilizar las artimañas que tengan que utilizarlas para no soltar, porque además el Estado, aunque ellos denosten del Estado, el Estado ha sido una piedra angular para la reproducción de su riqueza. Ahora, en medio de todo esto, ¿cómo explicar, desde la sociología, por ejemplo, cómo explicar que gente realmente humilde y pobre pueda defender con tanta alegría, con tanto entusiasmo la posición de el otro extremo de la escala económica? Ese es digamos, es un tema de estudio sociológico profundamente importante, porque hay varias determinantes ahí, ¿no? El clientelismo político es una de ellas, ¿no es cierto? La clásica compra de votos puede ser alguna de otra. Y también yo creo que algo muy propio de las clases medias latinoamericanas y mundiales es el aspiracionismo, ¿no? Este aspiracionismo que de alguna manera nubla la visión de la gente, porque ya no está pensando en la justicia social, en la dignidad, en la libertad, en el acceso a los servicios básicos, sino que empieza a pensar como su opresor, que, digamos, entre paréntesis, lo más importante de la dominación es hacer que el dominador sienta que su dominador es bueno. Entonces, cuando se sucede este efecto, esas clases medias aspiran a ser
como ellos, ¿no? Cosa que no va a O sea, suceder. porque usan un teléfono, un iPod caro, también creen que están ya en la Y que siguiente pueden escala. llegar a ser como ellos. Cosa que estadísticamente y científicamente está absolutamente comprobado que no va a suceder. El 90% de las personas que nacen pobres morirán pobres y 90% de las personas que nacen ricas morirán ricas a pesar de que quiebren y vuelvan a quebrar sus empresas, porque no están dadas las condiciones estructurales y sociales para que haya una movilidad social ascendente, digamos, de una forma permanente. Entonces, me parece que ese aspiracionismo es un juego psicológico y social muy poderoso que termina provocando este efecto de que quienes más sufren las políticas de ellos sean quienes los voten. Con alegría defienden las propuestas, ¿no? Y Sí, por eso, supuesto, es un grado de alienación, de enajenación. Bueno, no es un problema nuevo, es un problema viejo, pero que es latente y recurrente. Y me parece a mí que también eso es por efectos de falta de formación ciudadana, no digo política, sino falta de formación ciudadana para que la gente pueda darse cuenta realmente de lo que sucede, de quiénes realmente hacen daño y de quiénes realmente construyen. en todo este proceso también se han dado cuestiones interesantes, como por ejemplo el acuerdo entre la candidata González o Revolución Ciudadana y el Pachacuti, que es que es el tercer movimiento político del país. Sí, es un acuerdo, a mí me parece que es un acuerdo histórico muy importante, un acuerdo porque decía al inicio, el movimiento indígena y los movimientos sociales han tenido serios enfrentamientos con el correísmo, pero me parece que es un ejercicio de madurez política poder sentarte en una mesa, llegar a una serie de acuerdos y clarificar el enemigo que tienen delante. Ujú. Si las posiciones de una tendencia se empiezan a fraccionar frente a una tendencia que cierra filas, porque obviamente los une el capital más que los intereses de la nación, sería muy peligroso esa dispersión. Entonces me parece que esa unidad es histórica, es una unidad que trasciende a mi gusto la coyuntura, es una apuesta por la plurinacionalidad, es una apuesta por la interculturalidad, es una apuesta por la transformación del Estado desde una visión de la cosmovisión andina e indígena que siempre ha sido de alguna manera incómoda para la visión tradicional de mirar el Estado y de gestionarlo al Estado. Ahora, también en este proceso de unidad se juntan los socialistas con una visión también igual de entender o de creer en que tiene que haber ciertas políticas de gobierno que permitan la convivencia racional, la inversión del Estado en la obra pública. Pero hay una cuestión que es importante aquí señalar, que es esta oposición permanente a la minería. Desde la visión general, ¿hay razón en oponerse a la minería? Bueno, razones pueden haber muchas. Seguramente la degradación ambiental puede ser una de las causas que la gente, eh, digamos, a la que la gente se allane para ponerse a la minería. Quienes la defienden, en cambio, están mirando las cifras macroeconómicas, que puede ser un sector que ayuda muchísimo a la economía. Pero ahí hay dos visiones confrontadas que tendrían que, digamos, resolverse en muchísimas mesas y discusiones, porque hay quienes, digamos, su vida se ha desarrollado en contacto con la naturaleza y su cosmovisión y su forma, el sentido que adquieren del mundo, está muy ligado a eso. Entonces nosotros no podemos llegar a ellos a decirles, impugnarles, vean, no tengan ese sentido de la vida, porque además es histórico y a los otros, bueno, pues no podemos decirles lo contrario porque además vienen de una beta de formación desarrollista que creen que la explotación de la naturaleza puede ser un gran mecanismo, digamos, de afectar a la naturaleza, pero servir a la sociedad de alguna manera con los ingresos que se generan de ahí. Ahora, aquí hay en Loja hay una cuestión que es muy clara. Por ejemplo, Fierro Urco. Fierro Urco podría ser una reserva minera importante, pero también es una reserva de agua Ahora fundamental. ahí hay que sopesar esas dos cosas, Alonso. Me parece que el tema de Ferrourco debe ser absolutamente defendido, es una fuente hídrica fundamental para nuestra provincia y no puede ponerse por sobre eso la lógica del capital porque ya sería un grado de irracionalidad absurdo, ¿no? Dinero por agua.
Entonces, hay que repensarlo al desarrollo también, tal como se nos lo ha venido planteando. El desarrollismo criollo ecuatoriano es un desarrollismo que sí ha sido a veces muy violento con la naturaleza o con las mujeres o con las minorías étnicas, y creo que eso también debe ser materia de discusión porque no podemos pasar por encima de ellos por un beneficio de las mayorías. Hay que repensarlo. Pero también hay el asunto de Buenos Aires en Imbabura, que pasa lo mismo. O sea, es una parroquia que está Y que prácticamente... vive además de esa dinámica, ¿no? Entonces, tener un Estado presente puede resolver muchas cosas. Puede resolver el que se defienda las fuentes hídricas, por ejemplo, y puede resolver que haya un sistema extractivo mucho menos violento con la naturaleza, Suave en su... de alguna manera que pueda reparar y que pueda también revertir una serie de beneficios a la gente que habita ese tipo de Yo espacios. quiero hacer aquí una pregunta que me parece muy coherente con el momento que estamos viviendo. El nororiente ecuatoriano ha sido la fuente de riqueza porque ahí se está extrayendo el petróleo y se está enviando. Sin embargo, en el nororiente ecuatoriano la gente se está muriendo de cáncer, de afecciones a la piel, los terrenos están contaminados. ¿Valió la pena? ¿Ha valido la pena estos 50 años de extracción petrolera frente a la pobreza, la miseria y la enfermedad de esa gente? Esa es la evaluación que hay que hacer y esa es una pregunta muy interesante, Alonso, porque además las provincias donde está el petróleo no es una coincidencia, durante muchos años han sido las provincias más pobres de este país y están en la región más inobservada del Ecuador, que ha sido la región amazónica. Recién hace pocos años se le está dando la importancia que tiene, pero esos son los efectos y las paradojas que no se comprenden. Si alguien está en un territorio que da mucha riqueza y que promueve el desarrollo, no podemos dejarlos en la miseria y no podemos contaminarles el agua y no podemos poco y más meternos a su casa sobre pretexto de que vamos a explotar recursos naturales. Hay que garantizarles las condiciones dignas de vida a todas las personas que habitan ahí, por supuesto, a quienes van a ser los principales beneficiarios, porque además hay una cuestión del centralismo, ¿no? Se explota el petróleo ahí, pero se administra la plata en Quito. Entonces no se siembra el dinero en donde por naturaleza, digámoslo, debería... Porque deberían ser ciudades desarrolladas, lugares con desarrollo más o menos importante. Por supuesto, pero eso no sucede. Repito, esas son las paradojas que no se comprenden, pero que deberían De ahí discutirse más. de ahí un poco entonces que la posición de los grupos étnicos que dicen no a la minería es correcta, porque la minería en la práctica no ha servido para su desarrollo. No ha servido para su desarrollo, pero recordemos que en la consulta popular había un sector en donde se respondían afirmativamente Así es. a la extracción, porque también, de nuevo, el vacío del Estado ha permitido que el negocio, el dinero que se mueve alrededor de la extracción petrolera, les ha permitido de alguna manera sobrevivir económicamente sus pueblos. Entonces eso tiene que sopesarse. Yo no soy un experto en el tema, pero me parece que son dos polos que deben sentarse a conversar y conciliar una vía adecuada Pero en el para... convenio que tiene Luisa González con Pachacuti, que está claro que van a restringir la explotación minera. Eso ha sido algunos de los acuerdos. Vamos a ver cómo funciona en el ejercicio de gobierno porque, digo, la Revolución Ciudadana es claro que está del lado extractivo y los movimientos indígenas están de un lado absolutamente opuesto. Pero por eso digo, esos polos tienen que alrededor de una mesa y alrededor de los intereses nacionales poder sentarse y ver si es que puede salir ahí un nuevo vector que le permita prosperidad, desarrollo al Ecuador y garantizar a esas poblaciones y a la macroeconomía una estabilidad mínima. Por lo menos se abren caminos de diálogo. Me parece que eso es lo importante, Alonso, porque esas nuevas vías de diálogo son las que se están posibilitando desde un lado, mientras que del otro yo no veo posibilidades, yo no veo opciones democráticas que se abran para la disidencia, para ese tipo de fragmentaciones y de fisuras profundas en la sociedad ecuatoriana. Al menos alguien las está promoviendo y las está alimentando y les está dando cierta cabida. Pero del otro lado, yo personalmente no veo que es una opción democrática que abra las posibilidades de diálogo para este tipo de diferencias. La campaña termina hoy día, entramos en un proceso de silencio electoral, las elecciones serán el próximo domingo. Tal vez arriesgarse a un resultado. Es una elección demasiado cerrada, creo que van a contar los votos como se cuenta las Con gotas. lupa.
con lupa y sentados todos, ojalá y las voces del fraude no sean tan altisonantes, porque me parece que en un grado de polarización como la que estamos puede resultar en encuentros muy violentos en las calles. Y peligroso. Peligroso, por supuesto, para la gente.